clínicas y cómo sospecharla y en el impacto de la AIJ por el tipo de público pues, al que está dirigido, son como los estudiantes del semillero. Es un tema demasiado amplio porque como vamos a ver más adelante abarca casi como 7 entidades distintas que cada una da para una presentación amplia. Pero pues vamos a hacer como las principales manifestaciones, cuando sospecharla y la importancia de saber acerca de ella. Entonces, en cuanto al impacto de la IJ, es importante saber que es la enfermedad inflamatoria más frecuente de la infancia. Tiene una prevalencia que se estima entre 16 y 150 pacientes por 100.000 habitantes con una incidencia de 2 a 20. Y tiene importantes alteraciones del crecimiento y de la composición corporal y cerca del 10 al 20% de estos pacientes tienen una talla final reducida y genera deformidades a largo plazo, especialmente los que están persistentemente activos, cuando hay retraso en el diagnóstico y en el manejo, cuando pues, se presentan en etapa prepuberal y los que son del subtipo AIJ sistémica y poliarticular factor reumatoide positivo. En Colombia hicimos un estudio con la doctora Grace Spitia y el doctor Daniel Fernández de los datos de la prevalencia de esta enfermedad y para nosotros, para nuestra población, nos dio 40 por 100.000. Y los departamentos con mayor prevalencia fueron Nariño, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda. En Bogotá se estima de 8.3 por 100.000 habitantes. El grupo en el que más se presentaron casos fue de los 15 a los 19 años. Y ya vamos a ver que, pues, por el tipo del diseño del estudio y por cómo están registrados los datos en la base del CISPRO, nosotros solo pudimos hacer recolección por grupos quinquenales. Entonces, en ese último fue en el que más se vieron pacientes. Es muy importante porque genera no solamente alteraciones a nivel físico, sino también comportamental y enfermedades psiquiátricas como aislamiento social, depresión, ansiedad, menor calidad de vida, hay pérdida de la productividad parental por ausentismo y genera un impacto fuerte para la sociedad. Y es la tercera causa de discapacidad física en Estados Unidos. Como podemos ver en este estudio, también corresponde al 20% de las causas totales de ceguera adquirida en niños. Entonces, del 10 al 15% de los casos de ceguera en niños son secundarios a uveitis, pero de esas 29% de la pérdida visual en niños son por enfermedades sistémicas. Y de ese 29, el 69% es AIJ, es decir, el 20% del total, o sea, 1 de cada 5 niños con ceguera adquirida es por artritis idiopática juvenil. Entonces, yo siempre los digo, o sea, sería muy triste que uno teniendo un familiar que está completamente sano, que nace bien, en una época como la actual, donde hay tantas posibilidades terapéuticas, tengamos niños que son cieguitos por un retardo en el diagnóstico, por una falta de la sospecha clínica, por una remisión tardía. Y realmente son como una serie de eventos desafortunados, porque estos niños tienen un fuerte impacto, un desequilibrio energético por la inflamación crónica, tienen baja masa muscular y fuerza ósea disminuida. Eso lleva a una afección no solamente extraesquelética, sino que adicionalmente tenemos medicamentos como los esteroides que van a producir osteopenia y pueden generar osteoporosis y adicionalmente cataratas. Entonces son niños que pueden quedar ciegos, deformes, bajitos, con un impacto fuerte en la calidad de vida y esto genera un impacto fuerte en la economía en general. Entonces, en este estudio, que es en Europa, se estima que los costos anuales de cuidados en salud por niños con AIJ pueden ir hasta 36.396 euros, es cerca de 150 millones de pesos año. Hay costos directos que son por los medicamentos, pero también hay costos que son secundarios a otras cosas, como por ejemplo los laboratorios, las hospitalizaciones, los controles, y a eso debemos sumarle el impacto en los papás, entonces en el ausentismo laboral, que no solamente son de los principales cuidadores, sino que a veces tienen que contratar otras personas, el cuidado, los servicios sociales. Entonces, realmente no solamente se trata de un niño con artritis, es una familia con artritis y finalmente siendo la enfermedad más prevalente y la tercera causa de discapacidad,
pues es una sociedad con artritis. Y acá vamos a ver qué podemos hacer, porque no se trata como de quedarnos solamente en saber cuál es el impacto, sino en saber qué podemos hacer desde nuestra perspectiva como médicos y como familiares. Entonces, pues vamos a empezar cómo, cuándo y en quién sospecharla. Entonces, definitivamente, aunque pueden parecerse, los niños son muy diferentes a los adultos. Y la AIJ, a diferencia de la artritis reumatoide, que es la que la mayoría conocen, pues es un término abanico, es un término sombrilla que abarca 7 distintas patologías. Entonces, generalmente la de los adultos, pues sabemos que está asociada principalmente a factor reumatoide o a anti-CCP, es muy deformante, pero en los niños vamos a ver que eso es un espectro diferente. Y vamos a empezar por saber cuáles son los desafíos al evaluar un paciente pediátrico con afección articular mucho más allá del factor reumatoide, y tenemos que hacernos preguntas claves. Entonces, primero, saber si hay síntomas no específicos, como por ejemplo que el niño tenga fiebre, que haya tenido como una disminución del desempeño de sus actividades escolares, que tenga regresión en sus metas del desarrollo. Por ejemplo, un niño que ya estaba caminando y de repente se devuelve al gateo, y ese gateo es un gateo asimétrico, o que antes subía escaleras y deja de subir escaleras, o que empieza a irle mal en el colegio. Entonces, todas esas cosas debemos tenerlas en cuenta y creerle a los papás. Y la principal herramienta para evaluación del examen musculoesquelético en pediatría es el PIGALS, que se refiere al acrónimo de Pediatric Gait, Arms, Limbs and Spine. Y digamos que ahí, para ese examen hay que primero hacer en el interrogatorio estas preguntas. Entonces, preguntar si tiene dolor o rigidez en las articulaciones o en los músculos de la espalda, si tiene problemas para subir o bajar escaleras y si tiene dificultad para vestirse sin ayuda. Pero mucho cuidado, las respuestas negativas no excluyen afección musculoesquelética y se debe pensar en si se necesita hacer una modificación dependiendo del ambiente sociocultural. Por ejemplo, muchos de nuestros niños del campo muchas veces pues no tienen que subir escaleras porque son casas de un solo piso, lo mismo el colegio, pero entonces sí le podemos preguntar si, no sé, si al subir la montaña o algo por el estilo, tienen esas alteraciones. Pero aún así las preguntas sean negativas, debemos hacer un examen físico completo. Por tiempo, pues no podemos explicar todas las maniobras del PIGALS, las digamos que se pueden conseguir en esta página en internet, se pueden hacer sistemáticamente evaluando todas las articulaciones desde una parte cefalocaudal, y aquí están las maniobras. Es importante también ponerlos a caminar, mirar bien cómo está toda la postura, y una cosa que siempre insistimos con nuestros estudiantes: el niño se examina desnudo, o sea, prácticamente siempre hay que examinarlo solamente en interiores. Y pues yo sé que esto lo han tratado previamente, de si los síntomas son inflamatorios o mecánicos, pero pues debemos recordar que estos niños de AIJ tienen un dolor inflamatorio, es decir, predominan las mañanas, amanecen con rigidez, una rigidez que es de más de 30 minutos de duración, el ejercicio mejora el dolor, mientras que el reposo lo empeora claramente. Y muy importante, tener en cuenta cuáles son las banderas rojas para pensar que no es ni dolor mecánico ni dolor inflamatorio. Entonces, sobre todo porque nos sirven para excluir malignidad, que es prácticamente el principal diagnóstico diferencial que debemos tener en los niños con artritis idiopática juvenil. Entonces, en las banderas rojas está que sea un dolor desproporcionado al examen físico. Entonces, esos niños que muchas veces uno no les ve clara artritis, pero que tienen un patrón de pseudoparálisis, que ni siquiera se dejan rozar muchas veces al tacto, o que la sábana les molesta, debemos pensar en probabilidad de neoplasia. El otro diagnóstico diferencial de pseudoparálisis en un niño que realmente está enfermo es fiebre reumática. Que el dolor no esté propiamente localizado en la articulación, sino que venga de la articulación, pero se extienda a diáfisis y que sea de carácter migratorio. Que sea nocturno, muy intenso, que los despierte con llanto y que no sea al acetaminofén. Obviamente, digamos que dentro de los dolores nocturnos óseos benignos de la infancia, previamente llamados dolores de crecimiento, son un patrón diferente. En general, el niño con neoplasia tiende a verse malito, es un dolor que no le cede fácil con el masaje ni con la pomada caliente, y
En los dolores óseos benignos nocturnos de la infancia, o sea, de crecimiento, el niño amanece perfecto. Este niño oncológico no amanece bien. En general, cuando se presentan con artritis, esa artritis no tiene rigidez y es de un inicio atípico. Es decir, por ejemplo, una artritis que comience en el hombro o que comience en el codo y que sea solamente en esas localizaciones, no es una artritis idiopática juvenil, por ahí nunca comienzan. O que tenga obviamente síntomas sistémicos como sudoración nocturna, pérdida de peso, fiebre. Y es importante saber si se trata de artralgia, de artritis o de periartritis, porque muchas veces pasan interconsultas sospechando artritis cuando realmente son periartritis. Por ejemplo, las urticarias, cuando se localizan sobre zonas articulares, pueden dar la sensación de una falsa artritis, que es una periartritis, al igual que la púrpura de Henoch-Schönlein, ahora llamada vasculitis por IgA, no da una franca artritis, da sobre todo es una periartritis, aunque pues digamos que dentro de los criterios está el componente articular, pero es más una periartritis. ¿Cuándo sospecharlas? Entonces, artritis idiopática juvenil actualmente se define como una inflamación articular de más de 6 semanas de evolución de causa desconocida y que comienza en menores de 16 años. Como les había mencionado previamente, es un término sombrilla que incluye 7 subgrupos: la artritis idiopática juvenil de inicio sistémico, que es la misma enfermedad de Still, la oligoarticular, la poliarticular, la psoriática, la artritis relacionada con entesitis y la no diferencial. De esos, entonces, ¿en quién vamos a sospechar? Entonces, artritis idiopática juvenil de inicio sistémico la sospechamos en un niño que tenga una fiebre de al menos 2 semanas de duración y que sea por lo menos 3 días documentada por el médico y que adicionalmente se relacione o con eritema, con un rash eritematoso o con adenopatías generalizadas, hepatoesplenomegalia o serositis, teniendo en cuenta los criterios de exclusión. Y ahí viene la primera parte. Es muy importante siempre averiguar la semiología de la fiebre. Entonces, muchas veces uno revisa las historias clínicas y las historias clínicas dicen paciente con 20 días de evolución de fiebre acompañada de dolor en y ya, y hasta ahí llegó la fiebre. Entonces, la fiebre es un signo semiológico muy importante. Siempre tenemos que mirar cuál es el pico máximo de fiebre, hasta cuánto bajo la temperatura, cuando no se presenta, a qué hora del día se presenta y cuántos picos se presentan, cómo es el estado general del paciente mientras tiene la fiebre, si tiene lesiones en piel o otros síntomas que lo estén acompañando, cuál es la respuesta antipiréticos y cuál es la continuidad y la duración de los intervalos libres de fiebre. La fiebre típica que vemos en la artritis idiopática juvenil de inicio sistémico es una fiebre que se describe en agujas de predominio vespertino, es decir, más hacia la tarde, noche, que puede bajar a temperaturas inclusive por debajo de los 36 grados centígrados cuando la fiebre ha remitido. En general se asocia a franco decaimiento. Son niños que mientras están con la fiebre les da la moridera literalmente, pero estando sin fiebre son niños que saltan, juegan, ríen y que adicionalmente se acompaña de un exantema que es maculopapular fino, descrito como salmón, que se presenta de predominio en tronco y extremidades y que puede tener el fenómeno de Kepner o patergia, es decir, si hacemos zona de rascado donde tengas presión, puede aparecer más. Esta es la fiebre típica descrita para esta enfermedad, pero en el 2014 hay un estudio que incluye un número de más de 100 pacientes donde se evidenció que solo el 50% de los pacientes con AIJ sistémica tenían este patrón de fiebre. Así que, aunque este es el predominante, pues podemos tener fiebres que se presentan varios picos durante el día. No es lo usual porque pues generalmente este es el que más vemos, hasta en la mitad de los casos. Y bueno, quienes me conocen saben que a mí me encantan las mnemotecnias, entonces mi mnemotecnia para esta enfermedad es que el rosa. Entonces, porque para hacer el diagnóstico tenemos que tener artritis y fiebre con al menos una de este del rosa. Entonces, R de rash o de organomegalias, S de serositis y A de adenopatías. Si solo tiene fiebre y no tiene artritis, ahí es donde como que más se nos complica el panorama,
porque pueden ser muchas cosas. En ese contexto, debe tener la fiebre y al menos 2 del rosa. El 10% de las artritis idiopáticas juveniles debutan sin fiebre. Y este es un diagnóstico de exclusión. Entonces, el primer diagnóstico a excluir es leucemia linfoide aguda por el tipo de manifestaciones. Entonces, ¿cuál es la edad de presentación? Hay dos picos, generalmente es entre los 1 y 3 años, hay un pico y el otro se presenta entre los 10 y los 12 años. No hay un predominio por género, entonces se presenta igual en niños y en niñas. En este registro, las articulaciones que más frecuentemente se comprometen son muñeca, rodilla y tobillo. En el de Taiwán, rodilla, tobillo, que son las predominantes. Acá, en mi experiencia clínica, lo que más vemos comprometido generalmente sí es rodilla y tiene otro tipo de manifestaciones. Entonces, puede tener mialgias, puede tener bueno, dentro de la serositis, lo más frecuente es tener pericarditis, pero también podemos tener pleuritis y peritonitis. Y hay otras manifestaciones menos comunes, como tenosinovitis, quiste sinovial y la complicación más frecuente, que es el síndrome de activación del macrófago, pues la más temida, la que más implica morbimortalidad realmente y a la que le debemos correr también por cuestiones de tiempo, pues no nos podemos detener en explicar el síndrome de activación del macrófago. Sí les puedo decir que en un niño que tenga artritis idiopática juvenil, que normalmente es una enfermedad autoinflamatoria en la que hay leucocitosis, anemia y trombocitosis, cuando de repente empiece a cambiar el patrón de fiebre a una fiebre continua con un rash con un rash que ya no es maculopapular, sino empieza a ser purpúrico y empieza a tener pancitopenias, elevación del triglicéridos, consumo del fibrinógeno, prolongación de tiempos de coagulación, pues debemos sospechar. Otras manifestaciones más raras son, por ejemplo, la amiloidosis, la miocarditis, las valvulitis, pueden haber enfermedades del parénquima pulmonar, afección ocular del sistema nervioso, estridor y linfedema. La artritis idiopática juvenil oligoarticular en general es la que compromete hasta el 50% de los casos de todas las artritis idiopáticas juveniles. Es de un inicio más insidioso, se presenta monoarticular en el 50% de los casos. La articulación más frecuentemente comprometida es la rodilla y es de predominio asimétrico. Afecta generalmente miembros inferiores, los reactantes de fase aguda son casi normales y podemos tener los ANAS positivos hasta en un 60% de los casos. Se acompaña de rigidez matutina, de cojera que empeora con el reposo. A menudo no hay dolor, pueden tener cambios locales como deformidad de inflexión y puede asociarse a uveitis asintomática. ¿Cuáles? Generalmente los que tienen los ANAS positivos. Esos ANAS la mayoría de veces son de patrón homogéneo. ¿Cuál es el problema de esta uveitis? Que no da síntomas. Normalmente los niños adquieren la probabilidad de visión de un adulto del 20/20 alrededor de los 4 años. Y recordemos que esta generalmente se presenta en niños de 4 años. Son más niñas pequeñas, menores de 4 años, que no van a decirle al papá como no estoy viendo bien, no estoy viendo claro. Entonces, cuando tengan la sospecha de una niña, de un niño con AIJ oligoarticular que tenga los ANAS positivos y pues que necesita ser remitido al reumatólogo, tan pronto sea remitido al reumatólogo debe ser de una vez remitido también al oftalmólogo por la posibilidad que tenga una uveitis. Recordemos que las complicaciones de la uveitis son sinequias, queratopatía en banda, catarata uveítica y glaucoma uveítico, y la peor de todas, ceguera. Quiero contarles que yo tengo 5 niños ciegos de un ojo por una artritis idiopática que fue diagnosticada tardíamente. Esto no debería pasar en la actualidad. Y como no da síntomas, necesitamos es la remisión. Tanto que en las niñas que tengan esos factores de riesgo menor de 6 años, que tengan los ANAS positivos y que sea, por lo menos en el primer año del diagnóstico, las valoraciones por oftalmología deberían ser cada 3 a 4 meses, o sea, por lo menos 3 al año. Acá podemos ver que las articulaciones más comprometidas son rodilla y tobillo.
Y de esta existe dos subtipos. Entonces, una que es la persistente y otra que es extendida. Entonces, se define a IJ oligoarticular como tener durante los primeros 6 meses de la enfermedad 4 articulaciones o menos comprometidas. Entonces, si después de esos primeros 6 meses siguen siendo solo 4 articulaciones o menos, se llama persistente, que tienen un curso más benigno, se controlan más fácilmente, en general pueden mantener la remisión después de suspender el tratamiento hasta en un 68% de los casos y tienen un predominio de células T reguladoras en el líquido sinovial, a diferencia de las que tienen el patrón extendido, que quiere decir que durante los primeros 6 meses fueron 4 o menos, pero después de esos 6 meses se comprometieron más de, o sea, 5 o más articulaciones. Esta es más destructiva y erosiva, es de difícil control con DMARDs y la mayoría de veces pues tiende a requerir biológicos. Solo el 31% mantiene remisión de luego a la suspensión y hay un predominio de las células TH17 en el líquido sinovial. Entonces, para recordar, uveitis es la principal manifestación extraarticular de la AIJ. Entonces, en AIJ, ojo con el ojo. Para tener en cuenta, entonces, este es el subtipo más frecuente, generalmente es de niñas pequeñas, la articulación es la que se ve enferma, los niños se ven bien, o sea, los niños en general no tienen muchos síntomas sistémicos, excepto pues la uveitis, se quejan solamente de la articulación, pueden tener la cojera, y lo que sí es que si no se controla puede tener asimetría en la longitud de las extremidades, contracturas e hipotrofia muscular. Y pues lo que habíamos mencionado de la uveitis. La IJ poliarticular, factor reumatoide positivo, es la que afecta a 5 o más articulaciones durante los primeros 6 meses de la enfermedad. Debe tener el factor reumatoide positivo al menos en 2 ocasiones separadas por 3 meses, predomina en niñas adolescentes y corresponde del 2 al 7% de las artritis infantiles, o sea, máximo el 10%. Y ahí es donde viene la siguiente cosa llamativa. Para nosotros en pediatría, el tener un factor reumatoide positivo no confirma que se trate de una artritis y el tenerlo negativo no la descarta, porque máximo el 10% de todas las AIJ van a tener el factor reumatoide positivo. Y esta es la que más se parece a la del adulto, aunque tiene pues algunas diferencias. Podemos tener poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones, generalmente afecta manos y pies como en los adultos y se pueden afectar también las grandes. Los nódulos reumatoides se presentan en un tercio de los pacientes y es raro tener manifestaciones extraarticulares como insuficiencia aórtica. Sí pueden tener fiebre de bajo grado y algunas otras manifestaciones de vasculitis. Y les traigo esta tabla para mostrarles que del artritis hepático juvenil, el factor reumatoide, a diferencia de la artritis reumatoide, que puede tenerlo hasta en el 90% de los casos, nosotros máximo el 10%, y hay otras cosas que positivizan más el factor reumatoide en niños, como por ejemplo el síndrome de Sjögren, que hasta el 60% tienen el factor reumatoide positivo. También las crioglobulinemias y pues siempre tener en cuenta las infecciones. Acá les traigo esta foto de esta niña para decirles pues que la micrognatia es una de las complicaciones que tenemos de una IJ no tratada. Esto es una cosa que impacta muchísimo en la salud de los niños y lo vemos con frecuencia, sobre todo en la salud mental, porque imagínense como la deformidad. En la mano en IJ podemos ver que los niños pierden el arco por atrofia de los interóseos. Adicionalmente, pues también tienen desviación ulnar, pueden tener deformidades en botonera, vemos ahí la hipotrofia, también vemos ahí la hipertrofia de los carpos y puede ser tan grave como progresar, pero obviamente esto ya lo van a ver en la etapa adulta a una artritis mutilante por una IJ que no fue diagnosticada a tiempo. Dentro de las deformidades en miembros inferiores, generalmente vemos que cuando hay artritis de rodilla, pueden terminar en lleno valgo con asimetría en miembros inferiores. También tienen tendencia a tener valgo del retropié. Y está la contraparte de AIJ poliarticular, factor reumatoide negativo. Esta afecta 5 o más articulaciones durante los primeros 6 meses de la enfermedad, pero es factor reumatoide negativo. Tiene una distribución bifásica, tiene un pico a los 2 a los 4 años y otro tardío entre los 6 y los 12 y es una enfermedad muy heterogénea, tanto que la describen como de 3 subtipos.
Una que tiene un comportamiento similar al de la oligoartritis, es decir, asimétrica de inicio temprano con predominio en niñas, que generalmente sanas positivos, o sea, como muy parecida a la oligoarticular, pero que es poli. Esta puede tener uveitis asintomática, otra que es de comportamiento similar a la de la artritis factor reumatoide positivo, que se presenta con sinovitis simétrica de grandes y pequeñas articulaciones, más en escolares, con anas negativos y un desenlace variable, y otra que es la sinovitis seca, que tiene un curso muy destructivo, pero que no se les ve tanto derrame realmente. Es más como el dolor y las erosiones que se pueden ver en imágenes. Otro subgrupo es la artritis relacionada con entesitis. Este subgrupo corresponde a todas las espondiloartropatías de los adultos. Entonces, para tener diagnóstico, tenemos que tener artritis y entesitis o artritis o entesitis con al menos dos signos: dolor en la articulación sacroiliaca o dolor inflamatorio lumbosacro, que estén las dos, o el HLA-27 positivo. Generalmente comienza en varones mayores de 6 años. Esta sí se asocia a uveitis anterior aguda y podemos tener como antecedente en familiar de primer grado de sacroileitis, espondilitis anquilosante, artritis relacionada con entesitis, enfermedad inflamatoria intestinal o síndrome de Reiter. La artritis relacionada con entesitis, pues como ya dijimos, más en varones mayores de 6 años. La mayoría debuta con artritis periférica de predominio en miembros inferiores, que es asimétrica, y un tercio de los casos pueden tener tarsitis. Corresponde del 15 al 20% de todas las AIJs. En general, en niños no es tan frecuente que tengan compromiso al inicio, pero siempre lo debemos sospechar cuando hay lumbalgia de patrón inflamatorio o dolor glúteo. La progresión a espondilitis anquilosante es imprescindible, obviamente se va a asociar más a si hay familiar en primer grado y si tiene el HLA-27 positivo también, que puede estar presente hasta en el 60 al 85% de los casos. La entesitis la sospechamos y también se puede manifestar con dactilitis, con talalgia y pues lo que habíamos dicho de la uveitis sintomática, o sea, siempre indagar ojo rojo, doloroso, fotofobia, epífora. Acá tenemos un niño que realmente siempre se quejaba del talón y si se lo habían siempre achacado a que el niño practicaba fútbol. Es más, en algún momento le dijeron que tenía una osteocondrosis del calcáneo, una enfermedad de Sever, pero nadie le había preguntado al niño si qué enfermedades tenía su papá y su papá tenía una enfermedad de Crohn. Entonces, este niño realmente era una artritis relacionada con entesitis. Otras manifestaciones extraarticulares que podemos ver en las artritis relacionadas con entesitis: fiebre bajo grado, falla de medro, pobre ganancia de peso, lo que habíamos hablado de la uveitis anterior sintomática, insuficiencia aórtica, compromiso gastrointestinal, porque dentro de este espectro también están las enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces siempre debemos interrogar por si el niño tiene diarrea alternante con estreñimiento o deposiciones con sangre. En cuanto a la afección renal, puede haber hematuria porque pueden hacer nefropatía IgA y pues las lesiones en piel atribuibles a las artritis reactivas que las podemos ver en adolescentes como la valentis circinada y la keratodermia blenorrágica. Mi mnemotecnia para el grupo de patologías que podemos tener asociadas a espondiloartropatías es CRETA, como la isla del Minotauro. Este es el Minotauro de Picasso que está en Reina Sofía. Y entonces, C de colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, R de reactiva, previamente Reiter, E de espondilitis anquilosante, T de tarsitis anquilosante y A de artritis psoriática. Porque a pesar de que artritis psoriática es otra categoría, como vamos a ver más adelante, y si cumple criterios de dos categorías, se excluye y entra en la no diferenciada, pues la artritis psoriática también se manifiesta como espóndilo, sobre todo en los más grandecitos. Entonces, los niños que tienen artritis con entesitis, que son generalmente más adolescentes con psoriasis, deberían estar es como dentro de este grupo de la espondiloartropatía. Entonces, el otro subtipo es la artritis psoriática juvenil. Este es un desafío diagnóstico porque la afección cutánea puede aparecer mucho tiempo después del articular. Entonces, la primera persona que hizo la descripción en niños dijo que este compromiso podía verse hasta 16 años después. Corresponde al 5 al 8% del total de las AIJs. Inicialmente la clasificación estaba basada en el rash típico, es decir, tengo psoriasis y tengo artritis y tengo una artritis psoriática. Pero después se dieron cuenta que no era necesario tener lesiones en piel, por lo que les digo que la artritis puede anteceder
Y entonces se determinó que si tengo la artritis, pero adicionalmente tengo por lo menos uno de dactilitis o cambios en las uñas, dentro de las cuales está el pitting ungueal, que también se llama noqueades o deños o uñas en dedal, que debe tener por lo menos 2 hoyuelos por uña, o tengo nicolisis o nicodistrofia, o la imagen de gota en aceite, o una historia familiar de persona en primer grado con psoriasis, se podría hacer el diagnóstico de artritis psoriática. Veamos que la psoriasis infantil tiene muchas comorbilidades. Entonces, una es la artritis, que si es una persona con psoriasis, un niño con psoriasis, hasta el 1,2% pueden desarrollar artritis, pero también pueden hacer enfermedad inflamatoria intestinal y pueden hacer inflamación ocular, pero los que hacen inflamación ocular son los que tienen AIJ. Tiene un fuerte impacto a nivel psicosocial, pues porque pueden tener depresión, ideación suicida, menor calidad de vida, y estos niños también tenemos que estar pendientes porque pueden tener síndrome metabólico y hacer hipertensión, dislipidemia, resistencia a la insulina, obesidad, con aumento de los factores de riesgo cardiovasculares. Mi mnemotecnia para el espectro clínico de la artritis psoriática en adultos es el MOPED. Entonces, MOPED de mutilante, oligoarticular, poliarticular, espondiloartropatía y distal. De estos, los que podemos ver en los niños son la oligo, la poli y la distal. Generalmente, la única forma de que una artritis idiopática juvenil tenga compromiso de la interfalángica distal es básicamente en la psoriasis. Y en la psoriasis, cuando es psoriasis ungueal. Recordemos que las formas que más se asocian a artritis psoriática juvenil de psoriasis son la invertida, la del cuero cabelludo y la ungular. ¿Cómo se presenta? Pues con las lesiones en piel, estos hacen dactilitis, generalmente las artritis son asimétricas, mucho compromiso de rodillas. Y acá les traigo esta paciente que llevaba consultando mucho tiempo porque tenía un fuerte dolor en la cuarta interfalángica distal de la mano derecha. Y todo el tiempo le habían dicho que era porque tenía el callo del estudiante y que apretaba muy duro el lápiz. La niña claramente tenía una psoriasis, pero no se habían fijado en las uñas. Entonces, por eso les digo, los niños se examinan desvestidos, se les mira hasta el pelo, muy importante mirarle bien las uñas, porque desafortunadamente este es un diagnóstico que lo confunden mucho con onicomicosis. Entonces, siempre tenemos que estar pendiente y creerle al paciente. O sea, a nadie le duele el callo del estudiante. Y esta era una niña que se quejaba de francamente dolor y pues tenía era una artritis distal. Y les voy a hablar de lo que viene nuevo porque esta clasificación ya va a cambiar. Yo creo que o para finales de este año, o sea, ya, o para principios del próximo, debe salir. Entonces se dieron cuenta que esta clasificación tenía muchas dificultades, que los grupos eran heterogéneos, que no tenían una adecuada equivalencia o contraparte con la patología de los adultos y eso inclusive en las nomenclaturas causaba problemas, que las categorías eran excluyentes, que existía una brecha entre los pediatras y los internistas con el grupo de 16 a 18 porque esos niños quedaban como en el limbo y que no era clara la relevancia de clasificar ni por el número de articulaciones comprometidas ni por la presencia de psoriasis. Entonces, la nueva propuesta define a IJ como un grupo de trastornos inflamatorios que comienzan antes de los 18, ya no como la previa que era los 16, con artritis durante al menos 6 semanas y que se excluyan otras condiciones conocidas. Entonces, en este momento se habla de que van a quedar 4 grupos. Uno, la IJ sistémica, en la que ya no va a ser como yo les dije, sino que va a haber criterios mayores o menores. Y entonces tiene que tener la fiebre de 15 días, eso sí, con 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores. Entonces, dentro de los criterios mayores quedó el rash y la artritis y dentro de los menores quedaron las adenopatías, la serositis, acá se incluye ya artralgia y leucocitosis mayores de 15.000 a expensas de neutrófilos, que eso no está incluido en la previa. Otra que es la artritis relacionada con entesitis, que ese sí queda pues como un grupo similar al que está actualmente, artritis y entesitis o artritis o entesitis con 3 meses de lumbalgia inflamatoria y sacroileitis en imagen, o que tenga la artritis o la entesitis, pero que tenga al menos 2 de sensibilidad en sacroiliacas, lumbalgia inflamatoria,
el HLA-27, la uveitis anterior sintomática o la historia de espondiloartropatía en familiar de primer grado. El otro grupo es el factor reumatoide positivo, que ese sí prácticamente queda igual, lo único es que aquí ya incluyen el anti-CCP, que no estaba incluido previamente. Y el otro grupo va a ser AIJ de aparición temprana con ANAS positivos. Prácticamente acá van a quedar la mayoría de las oligoarticulares y las psoriáticas de los pequeñitos, porque dice artritis de más de 6 semanas con comienzo temprano en menores de 6 años con presencia de dos pruebas de ANAS positivos con un título mayor a 1 en 160 por IFI, al menos con 3 meses de diferencia. Entonces, esa es la nueva propuesta. Es importante y porque la artritis es una urgencia. Entonces, se deben excluir los simuladores, principalmente leucemia linfoide aguda. Es importante hacer una derivación temprana al reumatólogo pediatra, pues para poder dar un tratamiento oportuno, intentando alcanzar la remisión con T2T, minimizar la toxicidad de medicamentos, vigilar las complicaciones y monitorizar pues, efectos adversos, infecciones, la vacunación y poder optimizar el crecimiento, el desarrollo, mejorar la calidad de vida. Entonces, ¿cuáles son los escenarios clínicos en el manejo de la IJ? Lo que todos podemos hacer, lo que ninguno debe hacer y lo que hacemos los reumatólogos pediatras. Por tiempo, pues no vamos a poner lo último de lo de los reumatólogos pediatras porque pues nos extenderíamos muchísimo, pero sí es importante, número uno, tener la sospecha, hacer un abordaje terapéutico integral, tener unos laboratorios, unas imágenes iniciales y una historia clínica completa. Entonces, debemos verificar el estado antropométrico y nutricional, las inmunizaciones, el esquema de vacunación completo, que tengan neumococo, meningococo, varicela, hepatitis, mirar cómo están los anticuerpos para antígeno de superficie de hepatitis B y mirar cuáles son los factores de riesgo epidemiológicos, especialmente el contacto sintomático con sintomáticos respiratorios. Porque, por ejemplo, en una IJ oligoarticular monoarticular, el principal diagnóstico diferencial en este país es tuberculosis. ¿Qué debemos tener como ayudas diagnósticas iniciales dentro de los laboratorios? El cuadro hemático, el extendido, la PCR, BCG, el LDH, la función hepática, la función renal, lo que les había dicho de virus heterotrópicos, la PPD, los ANAS, el factor reumatoide, mirar las otras virales y una radiografía de las articulaciones afectadas. También radiografía de tórax, sobre todo por lo de tuberculosis y por el inicio del manejo. Entonces, ¿en qué consiste el abordaje terapéutico integral? Debemos controlar el proceso inflamatorio, prevenir el daño articular y orgánico, mantener una adecuada funcionalidad y promover el adecuado desarrollo físico y psicosocial. Entonces, es imprescindible un diagnóstico y un tratamiento precoz, sobre todo en la ventana de oportunidad, que son los primeros 2 años de iniciar las manifestaciones clínicas, aunque algunos niños, pues, progresan muy rápido, entonces lo ideal es hacerlo antes de este tiempo, idealmente durante los primeros 6 meses, hacer un abordaje multidisciplinario. Lo primero que podemos hacer como médicos generales y como pediatras es el inicio de un AINE y pues hacerle educación al paciente. Miremos que en este artículo de diagnóstico retardado al reumatólogo llegan solamente el 70% con los exámenes que incluyan el hemograma y el reactante de fase aguda, o sea, llegan muy incompletos. Y la mayoría de veces cuando llegan al reumatólogo no han tenido ni siquiera valoración ni por oftalmología ni por fisiatría. Entonces, pues esto es como un llamado a que ojalá pues las remisiones sean completas. Y como fallar es la mejor manera para aprender, voy a darles como unos casos de la vida real en cuanto a qué no debemos hacer. Uno, asegurar un diagnóstico erróneo. Dos, iniciar un manejo con corticoide como primera línea, hacer remisión tardía al pediatra, reumatólogo, al oftalmólogo y al fisiatra o hacer laboratorios innecesarios. Entonces, asegurar un diagnóstico erróneo. Entonces, esta se trata de una niña de 6 años de edad con artritis de pequeñas y grandes articulaciones. Tenía 8 articulaciones comprometidas de 2 años de evolución. No tenía afección ocular ni axial, tenía febrículas, astenia, adinamia y estaba en manejo con medicina general con colchicina, alopurinol y restricción al consumo de carne. Porque su médico del rural le había diagnosticado una gota porque tenía presencia de cristales de urato en el uroanálisis y porque tenía el factor reumatoide negativo. Entonces, acaba la primera cosa. A los niños no les da gota. Nunca les da gota. O sea, gota no es un diagnóstico de niños, a menos de que tengan un síndrome raro como un Lesch-Nyhan, que tiene un trastorno en el metabolismo de la hiposantina oxidasa, que eso es súper extraño y que tiene otras manifestaciones clínicas porque son niños que tienen retraso mental, automutilación,
sea, se ve, realmente un niño con gota no cursa así. Esta niña tenía muchas complicaciones, entonces llegó, obviamente ella venía de una finca ganadera, era como la hija de los empleados de la finca y le habían restringido el consumo de carne, entonces se desnutrió, entró en anemia, no podía con la dieta que le estaba mandando el médico general, pero adicionalmente tenía una gastritis por polifarmacia porque tenía colchicina y alopurina. Realmente su diagnóstico era una IJ poliarticular, factor reumatoide negativo. Entonces, factor reumatoide positivo es máximo el 10%. El hecho de tenerlo negativo claramente no lo excluye. Entonces, la remisión siempre es una opción. Otro error, iniciar manejo con corticoide como primera línea. Entonces, esta era una niña de 15 años que tenía un síndrome febril prolongado de 6 meses, que tenía exantema, hepatoesplenomegalia, adenopatías y un dolor osteoarticular generalizado, nocturno, muy intenso, con limitación al movimiento de varias articulaciones y con escasa inflamación, o sea, casi no tenía artritis, con un cuadro hemático, un frotis de sangre periférica, un ácido úrico y una PCR normal. Entonces, el diagnóstico inicial por pediatría fue una IJ de inicio sistémico con respuesta parcial al manejo con corticoide. Cuando ya llega a reumatología, ya llega con el corticoide puesto y realmente la niña no tenía un dolor característico, era más un dolor de neoplasia nocturno con sordoparálisis, sin artritis franca, no tenía trombocitosis, no tenía la PCR elevada y el patrón de fiebre no era el sugestivo del estilo, era una fiebre que se presentaba más o menos 3, 4 días. Nunca tuvo como el exantema concomitante con la fiebre. El diagnóstico definitivo, una leucemia linfoide aguda que se obtuvo hasta el segundo aspirado de médula ósea. ¿Por qué? Porque esa médula ósea ya estaba negativizada con el esteroide que le habían puesto. Sin embargo, como la sospecha clínica seguía siendo alta, pues se hizo un segundo aspirado. La siguiente es remisión tardía al pediatra, reumatólogo, oftalmólogo y fisiatra. Entonces, esta se trata de un niño de 15 años de edad que tenía contracturas y posterior deformidad de múltiples articulaciones desde los 5 años de edad. Estaba en manejo por reumatología de adultos y aunque yo quiero mucho y aprecio mucho a mis colegas reumatólogos de adultos, pues yo creo que definitivamente los niños pues los deben ver los pediatras. Yo sé que así trabajamos perfectamente en el UCI, pero no sucede así en todas partes. Entonces, este niño venía en manejo con prednisolona, cloroquina, metotrexate, ácido fólico y leflunomía, con un diagnóstico de artritis reumatoide juvenil, que sabemos que no se llama ya así, sino se llama artritis idiopática juvenil. Cuando llega el pediatra reumatólogo, pues el niño tiene muchas cosas características llamativas, como mano en garra, contracturas generalizadas, una facies atípica, tenía además catarata, hernia umbilical y sus papás eran primos. Diagnóstico definitivo, una mucolipidosis. Acá tenemos fotos del paciente. Entonces, vean que tiene como el cabello de implantación baja, tiene un poco de tendencia a la sinofridia, el puente nasal es ancho, miren la manito en garra, miren cómo tiene esa hiperlordosis, tiene, ahí se le nota que tiene su hernia umbilical. Entonces, pues definitivamente remisión al reumatólogo pediatra. Otros son los laboratorios innecesarios. Entonces, siempre debe asegurarse de tener una pregunta específica cuando solicita un laboratorio y de que los resultados son capaces de responder esa pregunta. Hacer anas repetidos no vale la pena, lo mismo que los astos seriados. Muchos niños llegan con diagnóstico de fiebre reumática por astos positivos, con tratamientos de 2, 3 años de penicilina, porque no se le negativizan los astos. Entonces, número uno, fiebre reumática tiene sus criterios específicos. Los astos positivos lo pueden tener la mayoría de los niños y lo único que indica es infección o exposición previa al estreptococo. Generalmente cuando están positivos nunca se van a negativizar. Entonces, pues nos sometamos a esas colitas, a esos tratamientos innecesarios. Lo mismo, muchas veces solicitan ANCAS cuando no es el contexto. Por ejemplo, un niño que llegue con una artritis monoarticular no necesita unos ANCAS ni anticuerpos anticentrómetro, otras cosas que se suelen pedir. Entonces, las pruebas inmunológicas sin sospecha clínica no representan ninguna ayuda diagnóstica. Entonces, ¿cuál es nuestra vocación? Y ya para terminar, tratemos bien a los niños. Entonces, AIJ es la enfermedad reumatológica más frecuente en la infancia, es la tercera causa de discapacidad física en Estados Unidos, se puede presentar a cualquier edad y con variadas manifestaciones,
Es imprescindible un diagnóstico y un tratamiento precoz. Hay que hacer evaluación de la afección intra y extraarticular y un abordaje multidisciplinario con pediatría, oftalmología, fisiatría, terapias, nutrición y hacer una derivación temprana al pediatra reumatólogo para un tratamiento dirigido, secuencial e individualizado. Está en una propuesta de algoritmo si tenemos síntomas articulares. Entonces, siempre cuadro hemático, PCR, BCG, prótesis de sangre periférica, LDH, CPK, sobre todo si existen mialgias, función renal hepática y una radiografía si el dolor está localizado. En general, si los laboratorios son normales y uno puede pensar un dolor mecánico cuando se presenta más hacia la tarde-noche, cuando no hay rigidez, cuando empeora con la actividad física y mejora con el reposo. Si los laboratorios están anormales, podemos tener dos escenarios, el dolor inflamatorio o el dolor oncológico. Inflamatorio cuando se presenta en la mañana, rigidez mayor de 30 minutos, mejora con la actividad, empeora con el reposo y hay evidencia de inflamación. A estos valdría la pena hacerle una eco articular. El dolor oncológico, para recordar, es desproporcionado, se extiende a la extremidad, lo despierta en la noche con llanto, no hay rigidez, es migratorio, localización inusual y síntomas constitucionales. Entonces, si los laboratorios son normales y el dolor es mecánico, pues debe contextualizar. Si es un paciente deportista, podría tener una osteocondrosis. Si es un menor con cojera, hay que pensar en que no tenga una necrosis ósea. Si es un niño adolescente y gordito, puede tener un deslizamiento epifisiario, por ejemplo, y a ese le puede solicitar concepto de ortopedia. Sí, es un dolor mecánico y los laboratorios son normales, pero aparte de eso tiene un dolor generalizado, sueño no reparador, cansancio, hipersensibilidad al frío, ánimo triste y tiene otros dolores como cefalea, dolor torácico, abdominal, dismenorrea, piensen que puede ser una fibromialgia y acá vale la pena tener el concepto del fisiatra. Y si ya pues tiene un dolor oncológico, remisión a oncología, obviamente que tenga los laboratorios completos. Y si es una IJ, debemos evaluar si es oligoarticular, poliarticular, sistémica, siempre hacer los paraclínicos de exclusión y vigilar las complicaciones, como síndrome de activación del macrófago en el caso de una sistémica, el falla de crecimiento de amiloidosis, y en sistémica siempre considerar la posibilidad de leucemia linfoide aguda, sobre todo si las plaquetas son normales o hay trombocitopenia. Si es poliarticular, pues pídale el factor reumatoide para clasificarla, y si es oligoarticular, recuerde que los ANAS positivos tienen alto riesgo de uveitis asintomática y haga una remisión temprana al oftalmólogo. Siempre conjuntamente, pues evaluación de las infecciones concomitantes. Y muchas gracias por su tiempo. Lamento haber empezado tan tarde. La idea era haber acabado antes. Si tienen preguntas, inquietudes, comentarios. Lore, muchísimas gracias por tu presentación. No, no importa, no te preocupes por el tiempo, son como dices, gajes del oficio, pero qué gusto tener esta charla tan amplia. Y pues dándole la palabra al doctor Fernández, que pidió primero la palabra. Gracias, Santi, gracias, Lore. Valió la pena la espera. Yo estaba aquí súper pendiente de tu charla, muy buena. Felicitaciones, de verdad que queda uno muy contento de ver cómo un tema tan complejo y tan grande lo lograste sintetizar y de una forma muy clara y didáctica. Así que muchas gracias. Tengo un comentario y una pregunta. El comentario es que me ha sucedido lo mismo increíblemente en adultos, pero he tenido pacientes, de pronto unos 3 o 4 yo creo, que recibieron mucha penicilina por unos astos positivos y también como tú lo decías en la charla, el médico general le mandaba la penicilina que para bajar los astos y como no bajaron los astos, me lo remitieron al reumato que porque esos astos no bajaban. Entonces yo creo que especialmente para nuestros estudiantes de semillero, cuando terminen su pregrado y hagan su rural y estén trabajando como médicos generales, recordar que pues los astos son, creo que es un criterio menor en los criterios de Jones y realmente no es de lo que más pesa y pues la fiebre reumática tiene un contexto diferente y pues en el adulto ni hablar. Entonces, el comentario, la pregunta, Lore, para que también pues nos ilustres respecto a ese tema, es común que los niños pues se pueden quejar de artralgias o de dolor articular o de dolor osteomuscular y uno escucha, pues yo ya no veo niños, pero me acuerdo cuando estaba de médico general y en el pregrado, que se comentaba que de pronto eran los dolores de crecimiento, entonces que era eso y que tranquila mamá y entonces como que ahí quedaba el tema. Entonces, ¿hasta qué punto, Lore, tú como reumatóloga pediatra nos puedes ilustrar de qué es eso, si existen esos dolores de crecimiento y si es así, pues cómo los diferencia uno? Muchas gracias. Sí existen.
Sí existen, ya no se llaman dolores de crecimiento, se llaman dolores óseos benignos nocturnos de la infancia. Es un dolor que es generalmente en la tarde-noche, que algunas veces los puede despertar, pero cede fácilmente al masaje o al acetaminofén. El niño amanece al siguiente día perfecto, su examen físico es completamente normal. Los describen como dolores de crecimiento porque hubo un ortopedista que hizo unos estudios con fémur de corderito y evidenció que generalmente en la noche y cuando los corderitos estaban acostados, era que se producía como la mayor elongación ósea, tal vez como por disminución de la resistencia ante estar de pie, y que cuando hacía como mediciones, como con tomografía y con PET scan de los corderitos, como que eso se les aumentaba el dolor en esos periodos de como de descanso, de reposo que se presentaban en la noche. Entonces, de ahí vino el término de dolores de crecimiento. Pero realmente, pues se dejó, fue como dolores óseos nocturnos benignos de la infancia porque son benignos, porque nunca te van a producir alteración, son muy de componente mecánico, mejoran fácil, los niños al siguiente día están como si nada. A lo único que se ha visto que tienen asociación estos dolores es con la hipermovilidad. Se describe hipermovilidad del 20 al 30% de los casos en los niños que tienen dolores óseos benignos de la infancia y también a síndrome de piernas inquietas o al hecho de tener un papá que haya padecido de esto en su infancia. Pero sí, sí existen y de hecho es uno de los más comunes diagnósticos de la reumatología pediátrica, o sea, casi que el 10 al 20% de los niños con osteomialgia son atribuibles a dolores óseos nocturnos benignos de la infancia. Muchas Y gracias, Lore. obviamente es de exclusión y tienen los laboratorios normales. O sea, así uno crea que tiene un diagnóstico, hay que confirmarlo. O sea, así tú pienses que es un dolor óseo nocturno benigno de la infancia, ese niño tiene que tener cuadro hemático, PCR, BCG, LDH, extendido de sangre periférica, por lo menos. Porque obviamente está la contraparte de los dolores nocturnos, que es la neoplasia. Perfecto, muchas gracias. Lore, la siguiente pregunta la tiene María Alexandra del Castillo. Hola doctora, muchas gracias por la charla. Yo lo que quería preguntar es, digamos, estos pacientes con diagnóstico de AIJ al cumplir los 18 años, ¿cómo se deberían seguir tratando? ¿Deberían pasar con el reumatólogo, pues, de adultos? Ahí en ese caso, ¿cuál es el manejo? Pasan con el reumatólogo de adultos. La idea es que si el niño está en remisión, bueno, el adulto adolescente que pasa a ser está en remisión, pues se le continúe el manejo con el que venía. Realmente, pues para eso son como las clínicas de transición, como para que ellos hagan un buen traslado. Muchas veces, si los niños llevan más de 2 años de remisión y pues digamos que uno empieza a hacerle el destete del manejo y lo tiene sin manejo, pues pasa a adultos sin manejo, pero pues son niños que quedan en continua observación de por vida, porque en algún momento podría venir a reactivarse. El de mejor pronóstico, que es la IJ articular, que entran en remisión en los 2 primeros años hasta el 50% de los pacientes, esa remisión, de ese 50% que mantienen la remisión, en algún momento de ese 50%, cerca de un 20% podrían volver a aparecer. Entonces, sí, son niños que van a tener que tener un seguimiento continuo. Lo ideal no es hacer cambios de manejo si los niños están controlados, o sea, si su enfermedad está inactiva, pues no hacerle cambio, pero sí, a los 18 años, pues deben pasar a reumatología de adultos. Su diagnóstico sigue siendo AIJ, realmente, porque comenzó en la infancia. Gracias. Y nada. Lore, tu colega Adri Vanegas también tiene una pregunta, una intervención. Mi Sí. amiga Lore, para los que no saben, Lore y yo fuimos compañeras del Fellow, entonces la amo profundamente y lo de los acrósticos y las mnemotecnias es su firma y su sello personal. Eso es, no crean que es de ahorita, que es profesor de siempre. Afortunadamente tuve la fortuna de estar con ella esos 2 años. Lore, dos cosas. Uno, bueno, pues la charla súper bien. Siempre es bueno repasar todo esto y más ahora que vienen las nuevas clasificaciones.
Dos, pues yo soy la médica de transición de mi hospital, entonces a mí me pasan todos estos pacientes cuando llegan de la adolescencia, y el empalme no sería tan fácil si el reumatólogo pediatra no me pasa adecuadamente el resumen, el plan de manejo, para dónde vamos. Entonces hay que poner de parte y parte, y eso es con la comunicación. Los adolescentes son muy complejos, y cuando llegan a 18 años siguen pareciendo adolescentes, pero bueno, hay que tratar de empoderarlos, pero eso no se hace de la noche a la mañana. Idealmente en las clínicas de transición, lo ideal sería que hicieran consulta juntos, el reumatólogo pediatra y el reumatólogo de adultos, pero pues en Es este lo ideal. eso es muy difícil, si no es imposible. Tengo una pregunta, y es cómo diferenciamos, o mejor, cómo sospechamos una osteocondritis disecante, que pues en los niños es como tan frecuente. Yo no me acuerdo de todos esos epónimos pues, que nos enseñaban, pero que la tibia, que el calcáneo, bueno, Mm, como un montón de sitios, uno como clínicamente lo puede sospechar. Gracias, Lore, un abracito. A ti un abracito, todos los sentimientos son mutuos, sabes que te quiero y te admiro profundamente. Bueno, realmente la mayoría de veces sucede en escolares y adolescentes. Generalmente son como de sobreuso, entonces se presentan con mucha frecuencia en pacientes que practican algún deporte. El dolor es francamente mecánico, o sea, no es un dolor inflamatorio, es un dolor más mecánico. La más frecuente de todas es Osgood-Schlatter, que es la que se presenta en la tibia anterior. Entonces, ¿cuál es el personaje típico adolescente que practica fútbol y que le empieza a doler ahí y que como que se frena, y sobre todo cuando se empiezan a quejar, generalmente el futbolista se empieza a quejar que le empieza a doler cuando practica fútbol en cancha dura. No le duele tanto cuando es sobre césped. Ese es lo primero que uno empieza a notar, pero ya después le empieza a notar los dos, y es porque la inserción del cuádriceps sobre la tibia anterior empieza a hacer como despulimiento y puede hacer ruptura con fragmentación de esa espina tibial anterior. Lo mismo, enfermedad de Sever, que es la que pasa en el calcáneo. Generalmente son también niños que practican fútbol o que practican básquetbol o voleibol, que tienen como muy vinculado como el deporte de salto, y es por la inserción del tendón de Aquiles que puede estar ahí como generando esa callosidad. Pero hay muchas otras. Por ejemplo, hay unas que es como en las niñas, que es más frecuente, sobre todo las que practican ballet, que es en la cabeza del segundo metatarso, del segundo metatarsiano. Entonces, también por la inserción muscular ahí, y porque tienen que tener como mucho, están mucho tiempo en puntas. Entonces, en general, todas esas osteocondrosis son muy dolores mecánicos por sobreuso, generalmente están asociados a alguna práctica deportiva. Y pues hay muchísimas, está Cindy Lance Johansson y bueno, y demás, pero la mayoría se asocian a prácticas deportivas y más como de escolares y adolescentes. Gracias. No, no. Bueno, Lore, pues muchas gracias por tu charla, por el espacio que nos das acá. Pues realmente ha sido muy provechoso, y creo que eso es también abriendo un poco la mente a que los niños también sufren de artritis, que es lo que hablamos la otra vez en el conversatorio. Y pues para todos los de semillero, pues invitarlos, que la idea es que este semillero no solamente es de remo adultos, por eso también, porque ustedes lo pidieron, pues trajimos a la doctora Lorena, y bueno, esperamos en una próxima oportunidad tener un nuevo invitado para hablar de otro tema de autoinmunidad y reumatología. Todos ustedes, muchas gracias, y pues que tengan una buena noche y descansen. Muchas Feliz gracias por noche, la muchas gracias. invitación. Mil gracias, feliz noche. Bendiciones, que descansen. Muchas gracias.